¿Qué es la historia? Tiene una esencia, una realidad objetiva que podemos captar a través de estudios descriptivos, respaldados con evidencia. ¿O no es que cada vez que regresamos a la historia llevamos una parte del presente porque en el presente estamos incrustados en un contexto ideológico, cultural, económico y político? ¿Cómo podemos aproximarnos a la historia? Algunas perspectivas te dicen que debemos utilizar métodos interpretativos y descriptivos enfocados en los significados, en el lenguaje, en las intenciones de los personajes históricos que estamos estudiando. La perspectiva que yo propongo afirma la centralidad de la retroactividad, es decir, de cómo la conciencia o nuestra perspectiva y el entendimiento va construyendo el orden de los acontecimientos históricos, pero porque siempre hay una fuerza política, una fuerza hegemónica o una interpretación dominante que logra darle orden al desarrollo de los acontecimientos. Digamos que a nivel ontológico o filosófico podemos afirmar la existencia de una especie de brecha preontológica, es decir, como una especie de grieta en el corazón del ser que determina las condiciones de posibilidad del todo. Pero ya cuando nos referimos a la historia, digamos que esta grieta solo la podemos afirmar como una especie de acontecimiento que irrumpe en el orden social, ¿no? Que irrumpe en la historia. Por ejemplo, una revolución, una guerra civil, una invasión. Todos los conflictos y contradicciones en la historia pueden referirse, autorizarse desde esta especie de núcleo o brecha ontológica. Es decir, lo único que podemos afirmar, la única constante de la historia es la negatividad, es lo negativo, es lo contingente. Los procesos históricos son contingentes, siempre pueden ser de otra manera. Los acontecimientos, como por ejemplo la caída del muro de Berlín, o inclusive los acontecimientos pueden ser científicos, culturales, cambian las coordenadas de lo posible. Es decir, que no tenemos inclusive medios conceptuales para teorizarlos o para entenderlos, y entonces lo que son se va desarrollando a partir de sus consecuencias, ¿no? Y de las interpretaciones futuras. Interpretaciones de las fuerzas hegemónicas en el momento en que los acontecimientos ocurren son las que le dan una dirección a lo que ocurrió, ¿no? Lo que las fuerzas hegemónicas postulan es que la historia se desarrolla de manera lineal, ¿no? Siempre te ubican temporalmente, te dicen que el pasado era esto. Pongamos el ejemplo de la colonización española cuando llegaron a invadir a los aztecas, ¿no? Entonces los aztecas tenían su perspectiva, tenían su idea de pasado y de futuro, pero cuando llegan los españoles, pues ya ofrecen una interpretación de lo que ocurrió y que desplaza por completo a esa idea de pasado y de futuro de los aztecas, y ya hay un nuevo pasado y un futuro desde la perspectiva de los españoles, ¿no? Zizek decía que las cosas se convierten en lo que siempre fueron, ¿no? Entonces este efecto de la retroactividad construye el pasado. Es un poco complicado entender esta dialéctica, pero al parecer así funciona la historia. Son retotalizaciones, darle orden a los acontecimientos a partir de interpretaciones que son como significantes amos, o sí, un punto, digamos que tienes un caos, pero llega un punto, una perspectiva que organiza todo, ¿no? Le da una secuencia, le da una estructura, ¿no? Así, pero pues es algo completamente contingente y depende de cómo se vayan configurando las fuerzas políticas, sociales y la disputa por la hegemonía, ¿no? Realmente no es que podamos agarrar una noción de causalidad multidireccional o de causa y efecto para definirnos a cómo progresa la historia. Podemos decir, ok, hay puras causas y efectos, ¿no? Sí podemos afirmar una cierta contingencia, pero de esa contingencia, de ese caos, de esa negatividad, que no es precisamente una lógica hegeliana, porque la lógica hegeliana clásica tradicional te dice que hay contradicciones en una etapa histórica, pero esas contradicciones siempre se superan. No, en este caso se trata de una contradicción que puede que se atore y que tarde muchísimo, y que puede que nunca tenga una resolución armoniosa, como lo postula la teoría hegeliana o inclusive la teoría marxista, que dice que esa resolución de antagonismos te va a llevar a una etapa mayor al comunismo. No, es una afirmación total de la negatividad, de lo negativo, de la contingencia y del antagonismo. Y ya después de que ocurre lo contingente, llega una interpretación, lo negativo lo integra en un nuevo orden simbólico, le da forma al pasado, le da forma al futuro, después hay otra contingencia y así, pero pues no es como si fuera predecible la historia o como si tuviera una realidad objetiva. O sea, sí hay un mundo ahí, siempre está mediado por conceptos y por interpretaciones hegemónicas, ¿no? Lo que es importante es mantener esta perspectiva de la historia como contingente, porque podemos
reinterpretar y cambiar el pasado, ¿no? Podemos regresar a esos momentos históricos en donde todo tomó una dirección en vez de otra, para analizar las posibilidades que fueron reprimidas porque llegó una perspectiva o una narrativa histórica dominante, ¿no? Casi siempre se excluyen voces, identidades que no cuadran o que no le parecen o que son excluidas por la perspectiva dominante. Por ejemplo, voces de movimientos subalternos, indígenas, movimientos que fueron reprimidos, pues siempre son excluidos, ¿no? O demonizados. Una reinterpretación crítica de la historia sería precisamente incluir esos elementos que fueron reprimidos, ¿no? Analizar esos momentos en donde se tomaron ciertas decisiones que llevaron a un curso completamente diferente de los acontecimientos, ¿no? Analizar qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? La historia está llena de posibilidades alternativas de lo que pudo haber sido, y cuando nosotros ofrecemos una interpretación crítica, una narrativa fuerte, alternativa de lo que pasó, también podemos inspirar valores en el presente. Por ejemplo, alguna postura que tomaron los ciudadanos de alguna ciudad ante alguna política gubernamental, la manera en la que se organizaron, la manera en la que desarrollaron solidaridad, eso puede inspirar a ciertas actitudes en el presente. Solo por poner un ejemplo, ¿no?